biológica en todas las dimensiones de la persona y buscar estrategias, discernir estrategias para modificar los factores que no están ayudando a su bienestar y salud, o que están causando sufrimiento psíquico, orgánico, social, y también para potenciar recursos que potencian la salud. Esa es la idea. Y por eso la formación que estamos desarrollando ahora acá en UNIFA, este diploma de psicoterapia integrativa NIE, para tratar de aportar esas herramientas. Bueno, así que esa es lo principal que queremos transmitir. Y decíamos que un paradigma es una manera de comprender lo que está sucediendo, cualquier cosa. Si nosotros tenemos un paradigma biologicista, ante un motivo de consulta, nosotros vamos a tener un abordaje biologicista, porque lo comprendemos desde esa manera, que es resultado del proceso biológico. Si tenemos un paradigma psicologicista, vamos a buscar distintos factores psicológicos que nos permitan entender lo que está sucediendo. Ahora, si tenemos un paradigma integrativo, vamos a tratar de pensar y de ver distintos factores biológicos, emocionales, cognitivos, socioecológicos, cómo vive la persona, en qué habita, cómo es su entorno, su barrio, culturales, económicos y espirituales. Porque el sentido de vida o valores que armonizan o desarmonizan es un factor que puede producir respuestas de estrés con su carga neuroquímica correspondiente y tener efectos en nuestro funcionamiento biopsíquico. Entonces, por eso es importante desde qué paradigma partimos. Y nosotros partimos desde el paradigma de la psiconeuroinmunoendocrinología, que en un principio, en la década del 70, empezó un poco siendo neuroinmunoendocrinología y se veía que había receptores a nivel de membrana para mensajes que venían de los otros sistemas. Entonces, que para entender lo que pasaba a nivel hormonal, teníamos que ver que podía haber posibles afluencias desde el sistema nervioso, desde el sistema inmune y así a la inversa. Tenemos, a ver si se acuerdan todos, si alguien nos dice por qué sustento científico tenemos de que estos sistemas están relacionados, ¿qué les diríamos? ¿Qué tenemos que nos da un sustento? ¿Qué es lo que se descubrió? Que había ¿qué? Mediadores que eran propios de un sistema como los neurotransmisores, pero que estaban presentes en los otros. Es decir, que hay comunicación. Receptores a nivel de membrana para mensajes que venían de uno y de otros sistemas. Quiere decir que yo estoy nervioso, triste, estresado, angustiado, se modifica la cognición, la memoria, no me acuerdo de algo, no sé dónde dejé las llaves, tengo trastornos cognitivos o un chico en la escuela por problemas emocionales, pero también se modifican las hormonas y también se modifican nuestras defensas, nuestro sistema inmunitario. Entonces uno dice, con todo lo que me pasa encima me enfermo. En realidad es consecuencia de esa cascada neuroquímica de estrés por temas emocionales que afecta a mi inmunidad y soy propenso a enfermarme. Y al revés, estoy con modificaciones hormonales naturales, como es por ejemplo la menstruación, y eso cambia premenstrualmente mi estado anímico, porque afecta el sistema nervioso, o cualquier otro cambio hormonal, me puede excitar o me puede bajar. Y lo mismo el sistema inmune, si estamos con una baja inmunitaria o nos sentimos engripados, ¿el estado de ánimo de ustedes es el mismo? No les importa nada, estar en la cama, les cambia el estado anímico. Quiere decir que esto se ha comprobado en la vida de todos los días, pero también hay sustento científico que avala esto. Entonces no podemos seguir atendiendo ningún motivo de consulta solamente desde un reducto, sin tener en cuenta factores que pueden venir de otras dimensiones. Pero además, esto no es neuroinmunoendocrinología. Esto está en continuo contacto con el entorno. Entonces tenemos que ver qué estímulos del entorno, físico-ambientales, el clima, la temperatura, lo visualmente que vemos, si vivimos hacinados en un barrio muy pobre o en medio del verde, y factores culturales, factores emocionales, las palabras que nos dicen los demás, son todos estímulos que van a impactar a este sistema neuroinmunoendocrino, el psiconeuroinmunoendocrino. Ahí yo les puse todas las investigaciones que avalan esto y los 4 postulados. ¿Se acuerdan que entonces cualquier motivo de consulta nosotros vamos a ver MF, que son muchos factores, MD,
desde muchas dimensiones. Convergencia temporal, porque no vamos a analizar solamente lo que está pasando en el presente, en el aquí y el ahora, sino que vamos a ver cómo llegó esa persona al aquí y el ahora, cuál fue su proceso y qué facilitaciones han quedado por todo lo que ha vivido que nos permiten comprender por qué responde así de esta manera. Y dijimos también el futuro, porque si nosotros ahora, por ejemplo, nuestro estado actual en este momento preciso, es un poco diferente a otros días, porque estamos con la expectativa de que vamos a ver el partido, por ejemplo. Tenemos un estado de activación y ansiedad diferente que si fuera un día cualquiera. Siempre nuestras expectativas futuras, dice un gran científico, que es Damasio, él habla de memorias de futuro. Nuestras expectativas hacen que en ese mismo momento liberemos sustancias o activemos circuitos que si eso se repite, dejan facilitaciones de respuesta. Entonces, por eso se habla de memorias de futuro y por eso es importante indagar en la clínica las expectativas, los proyectos que tiene la persona, porque eso puede estar afectando su estado actual. Así que tenemos la convergencia temporal, la historia, las circunstancias presentes y las expectativas futuras. Y todo esto bajo el código de la plasticidad, que sabemos que existe plasticidad y toda la vida. Podemos generar nuevos circuitos, nuevas respuestas biológicas, psicológicas, sociales, toda la vida. Eso lo demostró Vitale Montalcini, que descubrió los factores neurotróficos cerebrales, y varios autores que ahora vamos a ver, que nos hablaron de lo que es la neuro y la nierplasticidad. Y además, tampoco estamos determinados por los genes. La epigenética ha demostrado que el 98% de las enfermedades son epigenéticas. Tenemos una vulnerabilidad o una predisposición genética, pero hace falta una señal del ambiente, que puede ser cualquier señal neuroquímica por emociones, por factores tóxicos como es el cigarrillo o por factores infecciosos, pero hay una señal neuroquímica que facilita que los genes se expresen. Entonces es muy importante no solo el bagaje genético que traemos, sino lo que vamos viviendo ya desde la vida intrauterina para que se den señales neuroquímicas para la expresión de circuitos saludables. Entonces la epigenética ha demostrado eso. Entonces el decir, yo recibí eso de los genes, no, de genes y ambiente. Aquel chico que tiene, o un adolescente que está con un trastorno depresivo, uno puede decir, claro, la madre es depresiva. Sí, posiblemente haya una predisposición genética, pero eso puede haber quedado dormido si él no hubiera vivido con esa madre depresiva que le generó insatisfacción de necesidades, que estaba postrada en una cama, desgreñada, sucia, le decía arreglate como puedas. Ese chico con necesidades insatisfechas produce una cascada neuroquímica de respuesta del estrés, de liberación de SRH, CTH, cortisol, que es el mismo eje que la depresión. Y él mismo, por sus vivencias, genera entonces una predisposición a reaccionar con un estado depresivo. Entonces es genes y ambiente. ¿Tá? Eso es el otro concepto que es importante que tengan claro. Y esto ya lo vimos, los paradigmas, además del sustento científico, el paradigma de la complejidad de Camorin, que nos muestra cómo todo está conectado con todo, el pensamiento complejo, es un libro muy bueno para acceder a él. La teoría general de los sistemas, que también un cambio en un sistema repercute en los otros, con los principios de multi y equifinalidad, que condicen con lo que la física nos dice, de que no hay una causalidad lineal o una unicausalidad. Entre este estímulo y esta respuesta hay tantas cosas que atraviesan que el resultado no es certero, porque no sabemos, nosotros pensamos en nuestros protocolos de tratamiento que con este antidepresivo esta persona va a reaccionar así, pero de repente reacciona de otra manera. Con esta técnica vamos a tener esta respuesta, pero convergen tantas cosas que a veces no sucede eso. Ni en la física se habla de causalidad lineal causa-efecto, sino de convergencia causal. Son muchos los factores que inciden para plasmar una respuesta. Entonces, no es tan sencillo decir todos los que tienen obesidad es porque, no sé, tenían hambre de afecto y no sé qué, todos los que tal cosa como que fuera causa-efecto. No, hay que estudiarlo. Hay que ver qué factores
¿Y qué convergencia? Dieron este resultado. Lo mismo ante una patología, alguien que dice, yo me enfermé por culpa de mi hija. Puede ser un factor que el vínculo con su hija le preocupó, etc. Pero hay que ver otras cosas que deben de haber incidido. Su manera de afrontamiento, su personalidad, otras situaciones, y ver la convergencia causal. Puede haber un predominio de una causa más importante, pero que su efecto va a estar condicionado por la gerencia de otros factores, ¿verdad? Y la teoría del caos de Ilya Prigogine, que fue premio Nobel en el 77, y que nos habla de los sistemas dinámicos. Gracias. Gracias, Rosario. Por favor, un vasito de agua. Muchas gracias. De los sistemas dinámicos, en donde sabemos que no podemos hablar de certezas pronósticas, por esto mismo. Hablamos de probabilidades pronósticas. Pero además, Ilya Prigogine agrega algo sumamente importante, que es que, donde lo tenga, que si nosotros tenemos una expectativa futura negativa, eso favorece que se dé como una cierta profecía autocumplidora, porque nuestras expectativas producen respuestas biológicas, psicológicas y sociales que nos van arrimando a que resulte lo que estamos esperando. Eso uno lo ve desde el chico que dice, ay, no vea la mamá, dice, no vas a alcanzar ese globo, no tenés fuerza. El chico no le da el impulso suficiente porque no tiene la motivación para alcanzar el globo, no lo va a alcanzar. O cuidado, te vas a caer, te vas a caer. El chico se asusta, afloja sus músculos y se cae. Pero también aquel paciente que se le manejaron certezas pronósticas, que hoy no lo hacemos más, porque sabemos que desde la física inclusive hablamos de probabilidades, pero aquel paciente que tiene una certeza pronóstica, yo me voy a morir en 2 días, en 2 meses, en 4 meses, y dice, baja la persiana, quiero estar oscura, ¿para qué ver amigos? Me quedo solo, ¿para qué comer? ¿Para qué caminar? ¿Para qué hacer ejercicio? O sea, que produce además una cascada interna del estrés que baja su inmunidad y favorece una mayor exacerbación de la enfermedad. Entonces, eso lo habla Ilya Prigogine y son aportes que nosotros hemos tomado, porque dice que entonces el sistema tiende a cerrarse, no entran estímulos positivos y se cumple, muy fácil decir, la causalidad lineal, causa-efecto. Es probable que sabemos lo que va a suceder acá. En cambio, si el sistema se abre, incorpora muchos estímulos positivos, favorables a la salud, ya sea desde la medicina, tratamiento, desde lo emocional, desde lo psicológico, desde el ejercicio, lo que fuera, y se da una convergencia dinámica que a veces resulta en resultados que no sabíamos que podíamos alcanzar. Entonces, esto es sumamente importante dentro de este paradigma, ¿verdad? Y lo último, a nivel de paradigma, la teoría del estrés, que ya la vimos, que es como fundante, con sus nuevas versiones, que hoy llamamos de los sistemas de alostasis. La teoría de los sistemas de alostasis es que cuando tenemos un estímulo, impacta al nivel del sistema neurovegetativo y a nivel del sistema hormonal. Entonces, desde el sistema neurovegetativo, desde el locus coeruleus, liberamos adrenalina, noradrenalina, y todo eso impacta en el sistema inmune. Y desde el hipotálamo liberamos la hormona liberadora de corticotrofina, que es el CRH, que va a la hipófisis y libera ACTH, que va a la corteza de la glándula adrenal y libera cortisol. Y es otro poderoso inhibidor de nuestro sistema inmune. Y si el estímulo es agudo, se produce todo esto, uno a nivel neurovegetativo ve vidriasis, se dilatan las pupilas, taquicardia, fluye más sangre a los músculos para correr, hay más frecuencia cardíaca. Entonces vemos una serie de cambios. Estos no se ven tanto. Los hormonales, capaz que no pasan desapercibidos, pero ocurren. Ahora, si el estímulo desaparece, como era antes, o que se aparecía un león, había toda una activación, después recuperábamos la homeostasis, los hombres de la antigüedad, pero si el estímulo perdura en el tiempo, el tema es que el aviso a nivel central, para que haya un freno de esa respuesta y de esa cascada neuroquímica, se altera.
hay fallas en los mecanismos de regulación. Entonces, o se libera sustancia en exceso o se frena en exceso. Entonces, a veces podemos tener reacciones aparentemente opuestas, como una depresión que cursa con hiperfagia y se come todo, o una represión que cursa con anorexia y no come, o con hipersomnia, duerme todo, o con insomnio. O puede haber una enfermedad con un sistema inmunitario en baja, como es el cáncer, o exacerbado, como son las enfermedades autoinmunes. O sea, por este mecanismo y por otros, que acá no lo vamos a desarrollar, o sea, es una confluencia de factores. Pero lo que sabemos, que lo que interesa es que hay factores de estrés que pueden haber empezado por algo muy intenso, pero también puede ser por acumulación. Hoy me pasa esto, mañana esto, pasado esto, se van acumulando. Entonces, cuando me estoy recuperando la homeostasis, otra cosa. Estoy recuperando otra cosa. Así que por intensidad, por acumulación, por cronicidad, que a veces no es tan llamativo, no es que haya una muerte ni violencia, capaz que es una vida, como decía hoy Gabriela, una depresión esencial, una vida gris, monocorde, sin motivaciones, sin incentivos, sin proyectos, sin estrés, sin serotonina, sin factores neurotróficos. Entonces puede ser una cronicidad del malestar, donde el organismo no tiene las necesidades básicas satisfechas, a nivel de sueño, o a nivel de alimentación, o a nivel emocional, de ser querido, de ser valorado, o a nivel socioecológico, o lo que fuera. Entonces, intensidad, acumulación, cronicidad en estado de insatisfacción de necesidades, y la otra, factores de personalidad. A veces no es tanto lo que nos pasa, sino cómo procesamos lo que nos pasa. Están permanentemente con una rumiación de pensamiento, con malestar, o con un estado de ansiedad, o de miedo, o de hostilidad. Entonces, a veces hay factores de personalidad, o mecanismos de enfrentamiento, o defensas, nos tragamos las cosas, que llevan y producen esta cascada del estrés. Así que, intensidad, acumulación, cronicidad y no freno de la respuesta por factores de personalidad, de enfrentamiento o defensa. Todo eso lo que produce es que estos sistemas de alostasis que se mueven para recuperar la homeostasis dinámica empiezan a alterarse, porque están ya continuamente liberando sustancias, se saturan los receptores, se llega a una fase de agotamiento del sistema, porque se resistió, se siguió sin necesidades insatisfechas, se pasó por lo que Hans Selye dice, la fase de resistencia, que sigue a la fase de alarma, y se llega a la fase de agotamiento o de carga alostática. Carga alostática, ¿por qué? Porque la persona sigue funcionando sin necesidades satisfechas, como que llevara una mochila de hombre, una carga para sus sistemas de alostasis que lleva a la fase de agotamiento y se producen procesos de estrés y enfermedad. Y como les decía la otra vez, es como dice una autora, Marlene Ferguson, en su libro La Observación de Acuario, que es como un auto que se enciende la luz roja. Nosotros vemos la luz, la sacamos del tablero y seguimos. Pero el auto nos estaba avisando que había algo que estaba disfuncionando, que revisáramos a ver qué era. Como niño con inquietud de la clase, pimba, ritalina, o estoy mal, angustiada, me tomo una pastilla y no reviso qué es lo que me está pasando. O estoy siempre enferma con algo y bueno, tomo medicaciones, pero no reviso qué es lo que está pasando. No tenemos en cuenta esos síntomas de alerta. Entonces seguimos funcionando, fase de resistencia, pero con necesidades insatisfechas. El auto sigue por la ruta con necesidades insatisfechas y de pronto se para. Se para porque no pudimos leer y revisar lo que estaba pasando. Entonces, en general tenemos avisos. Me parece que a veces nos pasan desapercibidos o no queremos escucharlos. Y ahí, muchas veces, hay que revisar, reparar, porque si no, se pueden romper más cosas. Y igual se puede reparar, existe la plasticidad toda la vida y en todas las situaciones en general podemos hacer cosas. Pero es más fácil cuando lo tomamos a tiempo, cuando el motivo de consulta es temprano y no cuando ya está una enfermedad instalada. Hay menos cosas para cambiar en general. Entonces, acuérdense, eje
del sistema neurovegetativo con liberación de catecolaminas, la adrenalina, no la adrenalina, eje hipotálamo, hipófiso adrenal, que es HHA. En algunos libros le van a encontrar que dice HPA, porque antes se hablaba de pituitaria en vez de hipófisis. O en algunos le van a encontrar más complicado CLHHA. CL porque es córtico límbico. Porque nosotros procesamos los estímulos, los interpretamos, vamos a nuestras memorias para ver si tenemos alguna memoria en relación a un estímulo similar, a ver si tenemos herramientas para afrontarlo o no. Entonces, por eso a veces se habla de eje CLHHA, córtico límbico, hipotálamo, hipófiso adrenal. Todo alude a estos dos sistemas fundamentales de respuesta de estrés: el sistema neurovegetativo y córtico límbico, hipotálamo, hipófiso adrenal. Pero esto afecta a otros sistemas. Afecta el eje gonadal, toda la parte sexual, puede haber infertilidad por esta cascada de estrés. Por eso es tan importante cuando hay esos temas de infertilidad que haya un apoyo psicoterapéutico para que todo apunte a lograr el objetivo que se busca. Puede afectar el nivel de glucosa en sangre y debutar con una diabetes. O la prolactina, que es la segunda hormona de estrés, se puede ver afectada. El eje tiroideo se puede debutar con un hipotiroidismo, por ejemplo, por una situación de estrés crónico. Es decir, que esto afecta a la mucosa, afecta distintos otros sistemas. Este es el resumen de lo que decíamos recién. Distintos factores de estrés, por distintas razones, pueden llevar a procesos de enfermedad. Bien, después hablamos de los precursores de esta teoría del estrés, que ya ustedes los tienen allí. Y finalmente, de la plasticidad. La plasticidad, la posibilidad de que haya una respuesta de acuerdo a nuestros objetivos terapéuticos, va a depender de las características del estímulo, de las características del sujeto, de sus recursos y vulnerabilidades y de las circunstancias temporal-espaciales. Características del estímulo para todo. Por ejemplo, si ustedes ven el caso de una violación y van a tener que indagar qué cosas, por ejemplo, en cuanto a características del estímulo, ¿qué les parece? La duración del estímulo. La duración del estímulo, perfecto. ¿Quién fue el que lo perpetró? Fundamental saber quién fue, si fue una persona significativa, fue alguien que pasaba por la calle, o fue el abuelo, o fue el vecino. O sea, importa qué frecuencia, cuánto tiempo, cuánto tiempo, a qué edad de la persona. ¿Quiénes están enterados también de la situación y no toman una precaución, no hay una consecuencia? Entonces, vamos a averiguar primero las características del estímulo. ¿Quién fue? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué intensidad? ¿Cuánto tiempo duró esa situación? Eso va a incidir en el resultado. Las características del sujeto, lo que usted decía, qué edad tenía, sus recursos, si tenía otros a quienes pudo contar, lo pudieron apoyar. Qué vulnerabilidades, ese chico que le pasó eso, acababa de vivir otra situación, qué sé yo, de pérdida del papá o de la mamá, ya estaba más vulnerable también para tolerar ese estresor. O sea, todo eso va a condicionar la respuesta. Y circunstancias temporales espaciales. Uno recibe una noticia, no es lo mismo estar solo en un país, en una beca en el extranjero, o estar rodeado de afectos que lo van a contener. O sea, importa lo espacial, importa lo temporal. Es decir, que la respuesta no es pasó tal cosa, no. Averigüemos características de acá, de acá, y nos van a ayudar a entender lo que sucede. Bien. Y llegamos al tema de memorias, de plasticidad.